Dios los bendiga a todos. Vamos a estar compartiendo hoy de la palabra del Señor y vamos a hablar de no un tema en específico, sino de la forma de proceder nuestra con relación al Señor, ¿no? Como cristianos. Eh, el otro día me tocó compartir un versículo en los versículos que compartimos semanalmente con los varones, y un devocional por día. Y, y tomé un versículo que realmente, digo, me quedó en la mente, porque es algo simple, pero al mismo tiempo importante que debemos hacer cada día como creyentes. Me estoy refiriendo a el Salmo 118, versículo 8, que es el salmo central de la Biblia. La Biblia tiene casi 31.800 versículos aproximadamente. Y este es el salmo central, pero no central, digamos, en importancia, si bien que es importante. Es el salmo central está en el centro de la Biblia. Para un lado de 15.000 y pico versículos y para otro lado lo mismo, ¿no? El que está bien en el centro es el Salmo 118, 8. Y este salmo dice de esta manera, dice, es mejor, dice, refugiarse en el Señor que confiar en la gente. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en la gente. Pero no solo vamos a tratar este versículo, sino que también vamos a leer una pequeña historia en un salmo que habla de la confianza del salmista en Dios. Estoy hablando del Salmo 11, que es un salmo de David. Dice así la palabra del Señor en el Salmo 11. Yo confío en la protección del Señor. Así que, ¿por qué me dicen, vuela como un ave a las montañas para ponerte a salvo? Los malvados ponen las cuerdas a sus arcos y acomodan sus flechas sobre las cuerdas. Disparan desde las sombras contra los de corazón recto. Cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Pero el Señor está en su santo templo. El Señor aún gobierna desde el cielo. Observa de cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. El Señor examina tanto a los justos como a los malvados, y aborrece a los que aman la violencia. Hará llover carbones encendidos y azufre ardiente sobre los malvados, y los castigará con vientos abrasadores, pues el Señor es justo y ama la justicia. Los íntegros verán su rostro. Bien, hermanos, entonces, el primer versículo que dijimos fue sobre dice, es mejor refugiarse en el Señor que confiar en la gente. Y acá estamos hablando en el Salmo 11 también de una confianza en el Señor. Muchas veces y seguido pasamos por problemas, dificultades y, y bueno, cosas de todo tipo así que realmente nos obstaculizan la vida, ¿no? Y siempre la persona trata de buscar una salida en alguien. Siempre trata de confiar en alguien para que resuelva las cosas. La esperanza de la gente siempre está puesta en otra persona. Cuando la situación económica va mal, están esperando a ver qué hace el ministro de Economía o el gobierno de turno o yo qué sé, o quien tenga que ver con el asunto para ver si arregla las cosas. Cuando la salud está mal, lo primero que pensamos, si bien que no es prohibido hacerlo, pero lo primero que pensamos es a ver qué es lo que el médico dictamina, qué es lo que dice el médico, como si el médico fuera un dios.
y muchas veces, lamentablemente, como todo ser humano, se equivocan. Entonces el ser humano siempre está de alguna manera buscando eh, su solución y su ayuda en lo humano también. Y Dios no le agrada esto. Dios quiere que primero lo busquemos a Él. El primer lugar lo ocupe Él en nuestra vida, en todas las cosas, en todas las cosas. Nosotros tenemos que aprender cuando hay dificultades, cuando hay problemas, que hay un Dios en los cielos y que ese Dios es verdadero. Porque si ese Dios no fuera verdadero, se tendrían que preguntar qué estamos haciendo acá. ¿Perdiendo el tiempo, una linda noche? ¿O estamos porque creemos que Dios es verdad, que realmente Dios existe y Él obra y soluciona las cosas a la manera que Él quiere solucionar? Porque también no es que nosotros le impongamos a Dios nuestra forma de hacer las cosas. Dios tiene su forma de hacer las cosas. Vamos a seguir entonces examinando este Salmo 11, que comienza con una afirmación. eh, y la afirmación es, yo confío en la protección de Dios. Obviamente esto nos da a entender que David estaba viviendo un contexto difícil. David era un guerrero, tenía un ejército. Posiblemente estuvieran en una situación donde se encontraba rodeado de enemigos y de enemigos poderosos. Y si esto lo traemos a nuestro tiempo y a nuestras dificultades de hoy, podemos decir, David estaba rodeado de problemas muy difíciles de resolver o prácticamente imposibles de resolver. ¿Cuántos, cuántas personas no hemos pasado por esto o están pasando por esto? Bueno, David se encontraba en una situación muy difícil y su primera afirmación, digo, David no fue una queja, no fue ni siquiera una queja, digamos, como que llorándole al Señor para que le solucionara las cosas. No, fue una afirmación rotunda. Yo confío en la protección del Señor. Lo primero que tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro corazón, es fe. Una fe inquebrantable en la existencia de Dios y en lo que Dios hace, en, en cómo Dios es, cómo se maneja Dios y sabiendo que Dios todo lo puede. Ahora, tenemos que estar dispuestos a que Dios haga las cosas a su manera. No es solución ir y pedirle, Señor, haz tal cosa, y siempre pidiéndole las cosas a nuestra manera. Porque la cosa no va a ir bien si las cosas salen de la forma como nosotros le pedimos. Generalmente nos equivocamos, pero Dios no se equivoca. Lo bueno es pedirle al Señor siempre que Él haga su perfecta voluntad. Entonces David comienza haciendo esta afirmación, pero al mismo tiempo David estaba en un campamento y estaba rodeado por un ejército. Y, y había gente allí que le estaban aconsejando, al verlo en esta situación, y al verse todos ellos en esta situación, lo estaban aconsejando de esta manera. Eh, Hablando el mismo David, dice, así que, dice, yo confío en la protección del Señor, dice, así que
¿Por qué me dicen, vuela como un ave a las montañas para ponerte a salvo? ¿Qué quería decir David con esto? Si yo tengo un Dios grande, que sé que es verdad, si yo confío en Él, si yo sé que Él obra y Dios obra, si yo hablo con Él y Él me ayuda y me complace, ¿por qué quieren que yo dispare? ¿Me vaya lejos? No enfrente el problema, sino que de alguna manera me las tome y los mire de lejos. Entonces era un consejo débil de gente que estaba del mismo lado de él, pero que no tenía su misma fe ni su misma confianza. Y en esto, hermanos, tenemos que tener cuidados, porque hacemos parte de una iglesia, sí, somos hermanos, sí, debemos amarnos, sí, todo lo que escuchamos debemos ponerlo por obra, no. Examinando todo, dice la palabra, y reteniendo lo bueno. No todo el mundo tiene la fe que debemos tener. No todo el mundo tiene la sabiduría para dar el consejo que debe dar, ni la palabra justa, ni el momento justo. Hay gente que sí, hay gente que no. Debemos pedirle ayuda siempre a Dios para escudriñar qué es lo correcto. David en este caso no estaba recibiendo un consejo correcto. Si nos ponemos a pensar en materia humana, ¿era, digamos, normal esta situación de los soldados que estaban con David? Y sí, son seres humanos y tenían miedo. Y tal vez no es que dejaran de creer en Dios, pero su confianza no estaba totalmente puesta en Dios a la manera que Dios le agrada. Estaban temerosos, estaban viendo lo terrenal, estaban mirando con sus ojos humanos y no estaban viendo a través de lo que Dios puede hacer. Lo, entonces lo estaban incitando a David a que se fuera, ¿verdad? Y el salmista, eso en este caso David, rechaza ese consejo, rechaza. Dice David, los malvados, dice, ponen cuerdas a sus arcos y acomodan sus flechas sobre las cuerdas, o sea, se preparan para la batalla, se preparan para la agresión, disparan desde las sombras contra los de corazón recto. El diablo, hermanos, siempre va a tener gente en las sombras que va a atacar a los hijos de Dios y los va a poner en aprietos. Siempre vamos a encontrar un ejército grande delante de nosotros y un enemigo poderoso. Hasta que Cristo venga, esta es una batalla que no tiene fin. Solo tendrá fin cuando estemos en el cielo con el Señor. Podemos decir paz y seguridad, porque en esta tierra no se puede decir paz y seguridad. Es lo mismo que dice la Biblia, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin. En la tierra no vamos a encontrar nunca paz y seguridad. Siempre vamos a vivir en conflicto. Siempre vamos a vivir en guerra.
Y para vivir en guerra y ser exitoso en la guerra, tomemos el consejo de este hombre que pasó por muchas dificultades, pero fue exitoso en la guerra, porque David como soldado fue un soldado exitoso. Fue exitoso en sus luchas y también fue exitoso en su relación con Dios. Y podemos decir que la consecuencia de su éxito en la lucha terrenal fue una consecuencia de su éxito en su vida espiritual. Al punto que el Señor llegó a decir que David era un hombre conforme a su corazón, a pesar de haber hecho muchas embarradas y grandes, muy grandes. Adulterio, asesinato, y por ahí va. Pero era un hombre conforme al corazón de Dios porque era un hombre que tenía humildad, porque era un hombre que sabía escuchar la voz de Dios, sabía arrepentirse y ponerla por obra. Siempre hablamos acá de reyes. El otro día hablaba Leonel acá de esto también. ¿A qué rey un profeta se le iba a animar a decirle lo que le dijo Natán a David? Era muy difícil. Era muy difícil que saliera vivo. Pues Natán se lo dijo. Ahora, David dijo, yo soy el rey y hago lo que quiero. Y a ti te voy a dejar vivo porque quiero dejarte vivo. Mira, para que veas que tú esperabas que yo te matara, pero no te voy a matar. Te voy a dejar vivo porque yo soy el rey. No. ¿David qué hizo? Se arrepintió, se humilló, escuchó la voz de Dios. Por eso Dios lo amaba tanto. Porque él no se defendía ante lo obvio, ante ese error que le estaba mostrando Natán, que él había cometido. Nosotros cuando nos demuestran un error lo que tendemos a hacer generalmente ¿qué es? Yo no fui, fue el otro, o lo hice por tal cosa, o la culpa la tiene fulano, o la culpa la tiene Mengano. El diablo también, el diablo es muy culpado, es uno de los primeros culpados, ocupa los primeros puestos. Este, eso no es así. Pero ¿cuántos de nosotros dicen, sí, tienes razón, yo soy así, yo me equivoqué, me falta oración, me falta palabra, me falta, me falta estar más cerca de Dios, me falta llenarme de su espíritu, me falta, soy imperfecto, soy erróneo, cometo muchas embarradas, muchas veces. ¿Cuántos de nosotros somos así? Dejamos de lado la soberbia y nos vestimos de la humildad que tenemos que tener. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué es resistir a los soberbios? Mantenerlos lejos. No los quiero ver, no los quiero cerca mío. Porque el soberbio se cree que todo lo sabe y que todo lo puede. Entonces Dios dice, no, si todo lo sabe y todo puede, manéjate solo. No te quiero lejos. Ahora, cuando seas humilde y sepas que necesitas de mi guía, de mi apoyo, ahí sí, ahí ven. Ven que yo te ayudo. Y así debemos hacer nosotros, hermano. Con humildad, ir al Señor. Me gusta mucho esta primera frase de este salmo. Yo confío en la protección del Señor. No anduvo mediando, haciendo medias tintas, David. De plano les dijo esto. Y los estaba de cierta forma regañando. ¿Por qué me dicen esto si yo confío en Dios?
¿verdad? Después ah, de declarar esa confianza en Dios, este, vemos cómo los malvados ensayan su actividad contra los de corazón recto. ¿Cuáles son los de corazón recto? Los de corazón recto son los que aman a Dios, los que quieren hacer lo que Dios quiere que se haga, los que obedecen a Dios. Siempre estamos hablando de la obediencia a Dios, porque la obediencia es una parte muy importante del Evangelio. Dios se complace en la obediencia a su palabra. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios y tratamos de vivir con nuestros tropiezos y nuestros problemas, pero como Dios quiere que vivamos, una vida piadosa, tenemos un corazón recto. Tenemos un corazón recto. En el versículo siguiente, dice que, perdón, en el mismo versículo, la segunda parte, dice que estos malvados disparan desde las sombras. ¿Quiénes se mueven en las sombras? Los que se mueven en las sombras son los hijos del diablo. Los que se mueven en la oscuridad. Porque los hijos de luz no se mueven en las sombras. Los malvados sí se mueven en las sombras. Y son nuestros enemigos. Pero no es nuestra la tarea tampoco de luchar contra ellos. Siempre debemos llevar nuestras cargas y nuestros problemas al Señor. Así como Dios te ayuda a resolver los problemas, si tienes un problema con alguien, llévaselo al Señor. Dice el Señor que de Él es la venganza y Él pagará. Es Dios, no somos nosotros. Ahora, dice, cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Los justos no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es seguir confiando en el Señor. Es lo único que podemos hacer. David le recuerda a su ejército, a sus asesores, que no deben temer. Y les da tres razones en este salmo. Tres razones muy válidas. Primera razón, que Dios, ¿por qué no deben temer? Dice, el Señor está en su santo templo. El Señor aún gobierna desde el cielo. Cuando dice acá que el Señor está en su santo templo, no estamos hablando del templo de Jerusalén, porque no había sido construido todavía. Recuerden que el templo de Jerusalén lo construyó el hijo de David, Salomón. No existía en la época que David escribió este salmo el templo de Jerusalén. Él está hablando que Dios está en su santo templo en el cielo. Y él está hablando de que el Señor aún gobierna desde el cielo. Esta afirmación de David de que está en su santo templo, es decir, este Dios está, Él está gobernando todas las cosas desde el cielo, Él es supremo y Él gobierna todo. Esa es la primera razón por la que no deben temer. La segunda razón por la que no deben temer, dice, observa de cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra.
Él examina tanto a lo justo como a los malvados y ama y aborrece a los que aman la violencia. Esa segunda razón es que Dios era consciente del problema, porque Dios no está ausente de nuestra vida, porque Dios conoce todas las cosas que nos pasan, a cada uno de nosotros. La palabra dice que Él tiene contado hasta los cabellos de nuestra cabeza. Y siempre bromeamos con algún hermano que es más calvo que otro, que le da menos trabajos al Señor. Está casi en blanco la hoja donde tiene anotados los cabellos. Eh, pero Dios está, Dios conoce a todos, nos examina, a cada uno en particular. Eh, Él sabe los problemas que tenemos cada uno de nosotros, sabe las dificultades. Ahora estábamos nomás hablando y Peluca nos estaba contando de algún detalle de su vida ahí. Bueno, Luis, Dios sabe y conoce tu vida, conoce la mía, conoce la de cada uno acá. Y nos conoce en lo profundo de nuestro ser, mejor que nosotros mismos. Porque Dios conoce algo que ni siquiera nosotros lo conocemos derecho, que es nuestro corazón. La Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso, y que el único que lo conoce es Él. Entonces yo puedo estar engañado acerca de mí mismo, pero Dios no se engaña acerca de mí mismo. Dios me conoce tal cual soy. Entonces, la segunda razón, la primera era que Dios gobierna desde el cielo, Dios está en el trono. A Él no se le escapa nada y Él conoce a cada una de las situaciones y nos conoce a cada uno de nosotros. Y lo mejor de todo, Dios está de nuestro lado. No solo nos conoce, sino que Dios está a nuestro favor. Cuando nosotros vamos y pedimos ayuda a Dios, Dios se agrada y Dios va a trabajar para que las cosas nos salgan bien. Como dije, dentro de sus planes, pero Dios va a trabajar para que las cosas nos salgan bien. Ahora, si tú tienes planes propios y las cosas no salen como tú querías, no, a Dios, mi Dios no me ayudó, no era como yo quería. Bueno, tal vez eran tus planes, no los de Dios. A Dios nunca le sale nada mal, siempre le sale bien. Y, y Dios va a poner a prueba a los justos, pero Él aborrece a los malvados, a aquellos que atentan contra sus hijos y que no lo tienen en su corazón. Y ustedes podrán decir, tal vez, siendo un poco duro, hay mucha gente que no conoce a Dios porque todavía no se le ha hablado de Él o no lo ha escuchado. Capaz que tenga que ser más misericordioso. Te puedo decir algo. Hoy en día hay muy pocos que no han escuchado del Señor, porque no precisa que uno les hable personalmente o que vengan a una iglesia para escuchar de Dios. La palabra de Dios está difundida por este mundo afuera a través de literatura y hoy en día a través de la tecnología,
redes sociales, medios de comunicación. Entonces, decir que no han escuchado de Dios hoy es muy difícil. Algún indio en el medio de la selva, todo bien, pero mismo así les están llegando, como dice el hermano. Pero fuera de eso, todos han escuchado. Y la Biblia dice que no tienen excusa. Y muchos han rechazado al Señor, habiendo escuchado la palabra. Y el Señor Jesús, inclusive, y hay otros que son inclusive religiosos. Y el Señor Jesús, cuando los israelitas, por ejemplo, le dijeron, nosotros tenemos a nuestro padre Abraham, y le dijo, no, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo. El Señor fue duro, no anduvo con medias tintas. Entonces, hermanos, una cosa que yo he aprendido en esta vida y que la palabra creo que nos da la razón en esto, porque yo la aprendí a través de otras personas, es que hay gente mala, hay gente malvada. Y no siempre tiene que ver con cosas espirituales. Gente que es malvada porque es mala nomás. Y bueno, de esos el Señor también se va a encargar. Dice que el versículo 6 que hará llover carbones encendidos y azufre ardiente sobre los malvados. O sea, un juicio bastante importante. Y lo castigará con vientos abrasadores. Y ustedes dirán, ¿qué le podrá hacer el viento? Ahora se dice que en Israel hay veces que sopla un viento del desierto que levanta una temperatura que es muy difícil de tolerar. Y es como que arrasa con todo. Por eso dice viento abrasador. Ven que en verano, cuando hay mucho calor, ¿qué decimos? Hay un calor abrasador. Como aquellos que les gusta abrazar a todo el mundo, que les dicen sol de enero por lo abrasador. Pero no han visto aquellos uno que salen de uno y viven permanentemente con el brazo acá arriba. Bueno, este, entonces hará llover carbones encendidos, azufre ardiente, y vendrán los vientos abrasadores. Abrazo nada bueno este. Este. Dice, pues el Señor es justo y ama la justicia, y los íntegros verán su rostro. Y aquí termina este salmo, hermano. Pero yo lo que quiero rescatar de esto, de este salmo, es la confianza de David en Dios, a pesar de las circunstancias. Y esto tenemos que aprenderlo, hermano, no solo venir a la iglesia y escucharlo. Estás en dificultades, estás en problemas serios, hay cosas que nadie te las puede resolver. Yo sé de alguien que sí te puede resolver las cosas y está en su voluntad hacerlo. Y le estás pidiendo las cosas conforme a tu voluntad. Y es Dios. No importa cuán rodeado estés de problemas, no importa cuán grande sea el ejército que te agobia, y ese ejército llámese problemas financieros, llámese problemas en familia, llámese problemas de salud, no importa. Dios aún está en su trono. Dios está en su templo. Dios te conoce al detalle y Dios está dispuesto a obrar por ti. Dios está dispuesto a defenderte. Dios está dispuesto porque Dios está de tu lado. Tomemos el consejo de David que dice en el versículo 1, yo confío en la protección del Señor.
Yo confío en la protección del Señor. Dios es real, su palabra real. Entonces, lo que tenemos que hacer es colocar las cosas en la mano de Él y simplemente quedarnos esperando y viendo. Y vas a ver cómo Dios hace todo. Quédate de espectador. Hay una porción de la palabra que el Señor les dijo, estén quietos, dice, y vean la salvación del Señor. Si tú le pides a Dios y mismo pidiéndole, tú estás queriendo meterte en el medio, resolver, eso no da muy cierto. Tienes que pedir y esperar. Y Dios tiene su tiempo, porque hay un tiempo para todo. La palabra nos habla que hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. Y por ahí en medio de la gama, podemos decir que hay tiempo para otras cosas también, designados por Dios. Porque el Señor también dice en Eclesiastés que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Entonces, confiemos, hermanos, en Dios. Confiemos en la protección de Dios. No huyamos a las montañas, a no ser que Dios nos diga, huye y aléjate. Hay cosas que Dios manda huir. A ver si se acuerdan de qué son. De las pasiones juveniles, de la fornicación. De eso hay que huir. ¿Pero por qué voy a huir de eso? Porque Dios me pide que huya. Siempre hay que hacerle caso a Él. Por lo demás, yo te diría que te quedaras donde estás y confiaras en la protección de Dios. Como dice David, yo confío en la protección de Dios. Y vaya si a él le valió confiar en la protección de Dios. Porque un hombre que se manejaba como se manejaba él, debería tener no uno, muchísimos enemigos. Y enemigos poderosos. Porque él andaba por todos lados desenvainando su espada y era un tremendo guerrero. Y eso trae enemigos. Y él se vio rodeado muchas veces, pero él siempre confió en Dios. Se vio en situaciones complicadas y difíciles muchas veces, pero siempre su vida estuvo marcada por una confianza inquebrantable en el Señor. Y eso le ganó el hecho de que Dios lo ayudara en todas sus dificultades. Obviamente que tuvo consecuencias por las cosas malas que hizo, pero podía haber sido peor. Dios lo ayudó mucho. ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado con David si él no se hubiera arrepentido de haber mandado matar a Urías y haber tenido, haberse quedado en adulterio con Betsabé? No hubiera sido un buen rey, no hubiera agradado a Dios. Y su linaje, su descendencia no hubiera permanecido seguramente en el trono de Israel. Él tuvo consecuencias por lo que hizo, pero él se arrepintió. Y él fue el padre del rey más sabio que esta tierra conoció, que fue Salomón. Y él tuvo hasta la humildad
de decir, cuando Dios le dijo que no iba a hacer el templo, él aceptó, sin ningún tipo de problema. Él sabía que sus manos estaban manchadas de sangre y que él no podía hacer ese templo. Era humilde, era humilde, pero la humildad lo hizo grande, porque hoy David es ejemplo en la palabra, un buen ejemplo. Es un mal ejemplo para las cosas malas y es un buen ejemplo para las cosas buenas. Entonces, como final, hermanos, quedémonos, versículo 1 del Salmo 11. Yo confío en la protección del Señor. Y acuérdense del Salmo 118, versículo 8, que dice, es mejor refugiarse en el Señor que confiar en la gente. ¿Está bien? Dios los esté bendiciendo.